El texto bíblico es más importante que la opinión de cualquier predicador. Esto es algo que creemos fielmente en nuestra iglesia y quiero repetirlo. El texto bíblico es más importante que la opinión de cualquier predicador. Creemos en la predicación expositiva en esta iglesia y por eso creemos que la mayor o la mejor expresión para predicar la palabra es la que se aplica verso a verso, porque cada verso, cada versículo es importante, es palabra de Dios, inspirada por Dios. Entremos en materia. El título de esta serie de Malaquías es La tragedia del desamor a Dios. La tragedia del desamor a Dios. ¿Cuál es esa tragedia? Cuando las personas comienzan a dejar de amar a Dios o sencillamente nunca lo han amado. Una serie que presenta 6 evidencias que comprueban que un corazón ha caído en la falta de amor por Dios. Hoy vamos a ver la cuarta evidencia. La cuarta evidencia. Quien no ama a Dios ve injusticia en Él. Quien no ama a Dios ve injusticia en Él. Y vamos a ver este sermón en 2 partes. Hoy vamos a ver la primera parte y el siguiente domingo vamos a ver la segunda parte. Recordemos que el libro de Malaquías presenta un recurso de preguntas. Preguntas que generan debate. Por un lado está Dios y por el otro lado está el pueblo que supuestamente sigue a Dios. Es un debate a través de las preguntas. Está la denuncia del profeta Malaquías, que va en nombre de Dios mismo, y el pueblo responde. Y mire, yo le pido que usted coloque su atención en el verso 17, el primer versículo de esta predicación. Verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Aquí se concentra el debate inicial. Dios a través del profeta dice, ¿saben qué? Su discurso, su debate, pueblo de Dios, me tiene fatigado. Estoy cansado, dice el Señor. El pueblo responde, ¿pero en qué? No es otra vez una pregunta de ignorancia o de falta de comprensión. Lo que ellos están diciendo es, ¿sabes qué? Creo que estás equivocado, Dios. ¿No estás hablando con el pueblo correcto? Y después dice el Señor que identifica todo lo que nosotros hablamos. Quizás ellos lo decían en secreto o en un sitio cerrado. Pero Dios, que lo ve todo, dice, bueno, ustedes dicen que cualquiera que hace mal me agrada. ¿Ustedes ven en este versículo la acusación del pueblo de Dios tan seria hacia Dios? El pueblo de Dios está diciendo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Tenemos un Dios que se agrada en la gente mala, que se agrada en los que hacen el mal. Increíble. Incluso llegan a otro extremo. Y en los tales se complace. No solo no hace nada, sino que también es cómplice, se complace en los que hacen maldad. Esa es la acusación del pueblo. Y finalmente el pueblo dice, bueno, y si no es lo contrario, entonces, ¿dónde está el Dios de justicia? Entre líneas están diciendo, Dios es injusto. Dios es injusto. Esto es tremendo. Está el verso 17, está la declaración general, está la denuncia. Estas palabras han hecho cansar a Jehová. El pueblo de Dios ha cansado, ha fatigado a Dios con su manera de hablar. Y su manera de hablar no es solo una manera de hablar, es el resultado de su pensamiento, es lo que hay en su corazón. Es significativo que Dios diga esto a través del profeta. El libro presenta, como ya lo mencioné, un contrapunteo, pero nace no solo de unas preguntas, no nace de un corazón rebelde, orgulloso, que está en contra de Dios.
No es un diálogo de un alumno al maestro que le hace preguntas porque no entiende. No, es un corazón rebelde que se está enfrentando a Dios mismo. Es un discurso que utiliza palabras pecaminosas que atentan contra los atributos de Dios, contra Dios mismo. No son simples palabras. No son las palabras de un corazón angustiado que clama a Dios porque no entiende las cosas. No son ese tipo de palabras. Aquí no se refiere a un corazón quebrantado por la prueba, que clama a Dios, que busca consuelo de Dios, que trata de entender lo que le está pasando. No es eso. Dios es un Dios que escucha las palabras de sus hijos. Dios se inclina a escuchar. Dios promete escuchar y responder bajo una premisa. Dios debe ser tratado como Dios y el hombre debe entender su lugar ante Dios. Eso es bien importante. Dios, repito, Dios promete escuchar bajo esta cláusula. Dios es Dios y el hombre debe mantener su lugar. Jeremías 33:3, un pasaje muy conocido, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor espera que le clamemos y Él va a responder en su voluntad, en lo que mejor nos conviene. Pero mire este texto de Jeremías, pero de paso nos va a enseñar. Nos va a enseñar. El propósito de Dios es enseñarnos a través de los procesos de la vida. Pero esas palabras en Malaquías son distintas. Y el profeta lo deja muy en claro con el resultado. Sus palabras, su discurso han cansado a Jehová. Dios ya lo había expresado a través de otro profeta, Isaías 43:24, mire este texto. ¿No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios? Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Esta fatiga hay que entenderla bien. Usted dirá, ¿Dios se fatiga? ¿Dios se cansa? ¿Dios necesita una siesta? ¿Dios necesita dormir porque está cansado? Y la respuesta es no. Dios no se cansa. Este término, y tengo que utilizar un término técnico para que lo entendamos, se llama antropoformismo. 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 ¿Qué quiere decir esto? Que los escritores bíblicos utilizan una característica humana para tratar de explicar cosas en Dios. Dios es espíritu, Él no se fatiga, no se cansa, es un recurso literario que la Biblia utiliza para ayudarnos a entender lo que está pasando en el interior del ser de Dios. El antropoformismo utiliza figuras humanas para explicarnos mejor. Lo que quiere decir la expresión es que Dios llegó a su límite. Dios sí tiene límites. Dios sí tiene límites. Y las maldades del pueblo rebosaron la copa de Dios. Las palabras llenas de maldad, de un corazón maldadoso, han fatigado a Dios, lo han llevado a un límite. Las palabras que ha escuchado en los capítulos anteriores que hemos estudiado entre nosotros, y las que aún le falta por escuchar en los capítulos que nos restan. La denuncia del profeta queda clara. Dios denuncia, pero el pueblo, en lugar de reflexionar, dice: bueno, pero no entiendo, ¿en qué te hemos cansado? Acaban de decir una serie de cosas durante los capítulos anteriores. Acaban de decir, no, en su corazón, y Dios lo ve, que lo tratan de injusto, que se complace en la maldad de los hombres, y ellos no reflexionan, no entienden que Dios los escucha. Es como, ¿qué hemos dicho? No entendemos tu reclamo, profeta. Debes estar equivocado, Malaquías. Pero en el fondo están diciendo algo muy serio: nosotros no hemos pecado. Dios está diciendo esto, pero nosotros no lo hemos hecho nada malo. Los malvados no somos nosotros. Los malos del paseo están el otro lado. Si quieres buscar a los injustos, ve a otro lugar. No es esta dirección.
Y el profeta les aclara y nos aclara cuáles son las palabras por las cuales han sido señalados. Quizás palabras dichas en secreto, en los corredores del templo, pero Dios ve los pensamientos. Aquí están las palabras de maldad. Señalan a Dios de manera cínica, violenta, desalmada. Dicen que Dios se agrada en los malvados, que Dios está de acuerdo con el mal, lo que lleva a una conclusión por inferencia: hay maldad en Dios. Si cualquier persona dice que Dios se complace en la maldad, la única conclusión que tendríamos que llegar es que Dios es malo. Hay maldad en Dios. Y no conformes con esto, dicen, bueno, ¿y dónde está el Dios de justicia? Aquí están las palabras de maldad del pueblo que acusa a Dios de maldad y de injusticia. Este es un terrible panorama. El pueblo de Dios acusa a su Dios de injusticia. Este ha sido un argumento a través de todos los tiempos. Quizás usted lo ha escuchado, y eso viene desde la antigüedad, incluso desde la época de Malaquías, no en el pueblo de Israel, pero sí en Grecia, a través del filósofo Epicuro. No sé si usted lo ha escuchado, que es el dilema del mal. Muy cercano al tiempo de Malaquías. Si Dios es todopoderoso, si Dios lo puede todo, entonces ¿por qué hay maldad en el mundo? Usted escucha esa crítica todo el tiempo, ¿no? Si Dios es bueno, porque hay niños sufriendo de hambre. Si Dios es niño, porque hay niños abusados. Si Dios es todopoderoso, porque hay niños abusados. Porque hay guerras, porque todo lo malo del mundo, ¿por qué si Dios es todopoderoso? Pero la Biblia no permite un espacio para el dilema de Epicuro, o para el señalamiento despiadado de Israel o de cualquier ser humano hacia Dios. Puede ser que usted mismo haya caído en el pasado en el señalamiento en contra de Dios, concluyendo que Dios ha sido injusto con usted. Mis hermanos, quiero ser súper claro. La Biblia enseña que en Dios no hay maldad, que en Dios no hay injusticia. No la hay. Él es perfecto en todos sus atributos. Es perfecto en santidad, es perfecto en justicia, es perfecto en amor, en misericordia y bondad. No hay maldad en Dios. Lo que pasa es que nuestra comprensión humana es limitada. Nuestra mente no puede ser el filtro para concluir o para entender la existencia misma. Dios, su eternidad, su majestad, su santidad, su justicia son superiores a nuestra mente. Ustedes dirán, bueno, terrible panorama el de Malaquías, el pueblo de Dios, los sacerdotes diciendo este tipo de juicios en contra de Dios. Pero como decía el filósofo alemán Nietzsche, vivimos el eterno retorno de lo mismo. El eterno retorno de lo mismo. Y no hay que ir muy lejos, solo 400 años después más o menos, con Jesús. Con Jesús. Fue la misma manera que trataron a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos de la época de Jesús vieron maldad en el Mesías. Vieron maldad. Maldad como la peor maldad. ¿Se imagina usted esto? No estamos hablando de un pueblo ateo. Estamos hablando de un pueblo que estaba totalmente dedicado al judaísmo. Llega el Mesías y no solo lo rechazan, no solo no le creen, lo odian. Ven maldad en él, la peor maldad. El desamor a Dios, la falta de amor por Dios nos puede llevar a estos niveles de dureza de corazón. Estar al frente de Dios, estar al frente del Mesías y no ver su bondad, su amor, su misericordia, su perdón, sino ver injusticia y maldad. Mira lo que dice Mateo 12:24. Mateo 12:24 en el contexto de Jesús. Mas los fariseos, que eran una casta religiosa de la época, sabían mucho de Biblia, del Antiguo Testamento, mas los fariseos al oírlo, a Jesús, decían,
Este no echa afuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús acababa de liberar a una persona endemoniada. ¿Y qué dicen los fariseos? No, él no lo hizo con el poder de Dios, él lo hizo con el poder del diablo. Veían maldad pura en Jesús, esto es increíble. Después, versículos después, en Mateo 36 y 37, mira lo que dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras de los fariseos eran totalmente un ataque frontal al Mesías, al enviado de Dios, al Salvador del mundo. El mismo cuadro de Malaquías, las palabras llenas de maldad del hombre, de la criatura hacia Dios. Para Dios es importante lo que decimos. Para Dios es importante lo que pensamos acerca de Él. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, estaba siendo señalado por su propio pueblo como un enviado del diablo. Imagínense eso. El Mesías como enviado del diablo. Eso era lo que decían los fariseos. ¿Saben qué? La cruz es prueba de esto. La cruz. Cristo crucificado como delincuente, como el peor delincuente. La cruz era reservada para los delincuentes de peor calaña. Cristo torturado, Cristo golpeado como el peor ser humano lleno de maldad. Porque los hombres vieron una maldad inexistente en Él. 400 años después de Malaquías, la historia se repite. El mismo Dios, ahora encarnado en la persona de Jesús, y el mismo pueblo, un pueblo lleno de palabras de maldad. Nuestro mismo Señor Jesús reclama esta actitud tan absurda en contra de la encarnación, de la bondad, de la justicia y de la verdad en Él. Y lo que dice Jesús en Juan capítulo 18, 20 al 23. Juan 18, 20 al 23. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. El Señor Jesús allí como defendiéndose. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Estamos en el contexto de la crucifixión. Verso 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, mire esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: mire la actitud tan noble de nuestro Señor. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Jesús lo está diciendo acá: ¿por qué están viendo mal en mí? ¿Les he dicho una palabra llena de maldad? No lo he hecho nunca. Pueden preguntarle a la gente que yo les enseñaba en la sinagoga. Lo acaban de... ¿Se imagina de darle una bofetada al Mesías, al Hijo de Dios? Y él solo dice: ¿por qué me golpeas? Las palabras de maldad en contra de Dios no son tan extrañas. No es de la época de Malaquías, no es de la época de Jesús, es a través de todas las generaciones. La falta de interés por Dios, el desamor a Dios, está dispuesto a justificar nuestra propia maldad y colocar nuestra maldad a expensas de Dios. Queremos justificar nuestra maldad y nuestros errores en cualquiera, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros hijos, y somos igual que en la creación. Le echamos la culpa al otro, a Adán, echándole la culpa a Eva. Pero llegamos al punto
de colocar la responsabilidad en Dios. Dios es el culpable de todo lo malo que me sucede. Por esto Dios le reclama al pueblo por sus palabras de maldad. Me impresiona la nobleza de Jesús aquí en Juan, pero miren lo que dice Dios en Jeremías 2:5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad hallaron en mí? Usted puede alcanzar a dimensionar a Dios hablándole a su pueblo y diciéndole: no entiendo por qué se alejaron de mí. ¿Qué maldad les hice para que se alejaran de mí? La gente trata a Dios como si fuera el malo de la historia. Las personas se alejan de Dios, le dan la espalda, porque concluyen que Él no es bueno, que lo que Él ofrece no es bueno, que su palabra no es buena, que la iglesia no es buena, que los mandamientos no son buenos. No sé si puede ver ese tinte de tristeza en Dios en Jeremías. ¿Qué maldad hallaron en mí para que se alejaran? ¿Qué maldad hallaron en mí? La respuesta es concluyente: no hay maldad. Ellos vieron maldad. Las personas atacan a Dios, ¿saben con cuál objetivo? Para vivir la vida según les parece. Atacan a Dios porque es la estrategia para vivir su vida como les parece. Pero en medio de esa estrategia malvada, se alejan de todo lo que es bueno para sus vidas. Dios es la encarnación del bien. Cuando usted y yo permitimos pensamientos en contra de Dios, es como si nosotros nos apuñaláramos a nosotros mismos. Dios es el culpable, me alejo de Dios, pero no estamos entendiendo que me estoy alejando de mi bien, de la bendición. Y lo que dice el final del verso de Malaquías 2:17. El pueblo pregunta: ¿dónde está el Dios de justicia que se complace en los malvados? Y yo me imagino en ese momento a Dios levantándose de su trono para disponerse a contestar. Venga, les explico. Dios está siendo acusado. Dios está siendo llevado al estrado del juicio por su propio pueblo. El Dios de perfecta justicia, de infinita pureza, de perfección sin límite, se dispone a contestarle al injusto. Esto es increíble. Esto solo puede ser gracia. Dios podría totalmente destruir al pueblo con un tronar de dedos, pero no lo hace. Ante la pregunta: ¿dónde está el Dios de justicia?, Dios responde con dos argumentos contundentes, históricos, teológicos, proféticos, quizá los más importantes de la Biblia a través de toda la historia y para la raza humana. Estos dos argumentos tienen nombre propio. ¿Sabe cómo contesta Dios en este contexto de Malaquías? A través del argumento del Mesías prometido. ¿Quieren ver justicia? ¿Quieren saber qué es justicia? Bueno, el Mesías va a venir. Eso es tremendo. Es lo que la Biblia dice: el ángel del pacto se refiere a Jesús. El ángel del pacto. La encarnación de la justicia se hará presente. El juez justo se hará presente para aplicar justicia. Dios mismo en medio de su pueblo para administrar justicia. El juez de los vivos y de los muertos llegará. Ese es el argumento de Dios. ¿Quieren justicia? El Mesías traerá justicia. El Rey justo romperá la historia en dos. Por eso es que nuestra historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Ojalá también fuese la historia de nuestras vidas, antes de Cristo y después de Cristo.
Jesucristo es aquel que Dios le ha puesto por juez de vivos y muertos. Juan lo profetizó refiriéndose a Jesucristo en su segunda venida, Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Jesús, y con justicia juzga y hace la guerra. Jesús es el juez de vivos y muertos. Ese es el argumento de Dios. Qué contundencia de Dios, qué sabiduría de Dios. ¿El pueblo quiere justicia? Bueno, les voy a traer el argumento más contundente. Vendrá un juez sobre hombres vivos y muertos que impartirá justicia perfecta para siempre. El Mesías, el ungido, el Rey justo de toda la tierra, Él les enseñará justicia. Y Malaquías profetiza aspectos de la primera venida del Señor, lo cual no había ocurrido en este tiempo, pero también profetiza aspectos de la segunda venida del Señor, que aún no ha ocurrido en nuestra época. Esos argumentos los vamos a ver de hoy en 8 días. Esta historia continuará. Quiero dejarlos con un pensamiento. Los creyentes estamos expuestos a diferentes pruebas, a temporadas de dolor. Incluso podemos sufrir rechazo por nuestra fe y por la manera en que vivimos la vida de acuerdo con los parámetros de Dios. En nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, por ser cristianos podemos sufrir rechazo. A veces tácito, a veces como por debajo de la mesa, ¿no? A veces nuestros jóvenes que asumen el costo de seguir a Jesús con todo lo que eso implica, quizás tienen pocos amigos. No los invitan a las fiestas, no los invitan a tomar. Los creyentes estamos expuestos, y no solo a eso, a la enfermedad, a las pruebas económicas, a diferentes dificultades. Yo lo animo a 2 cosas. En medio del dolor, en medio del rechazo, no le permita a su corazón, no le permita a su propia alma ver maldad en Dios. No le permita a su corazón ver maldad en Dios, porque no la hay. No la hay. No hay maldad en Dios. ¿Qué hay en Dios? Bondad, gracia y misericordia para aquel que se arrepiente. Hay cosas que no podemos entender, que nos están pasando en nuestra propia vida, que quizás nos van a pasar o que le van a pasar a un hijo. Pero eso no significa que Dios es injusto. Significa que usted tiene una mente limitada, pero no que Dios es injusto. Entonces, esta primera aplicación, si se quiere ver de esa manera, nunca vea maldad en Dios, porque eso claramente es un engaño del diablo mismo. Usted está permitiendo pensamientos que provienen del infierno mismo, del diablo mismo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque fue su argumento contra Adán y Eva al comienzo. ¿Te acuerdan? Con que Dios les ha dicho, dejó en tela de juicio los atributos de Dios, la bondad de Dios. No, lo que Dios quiere es que ustedes no sean como Él. Ese mandamiento que les colocó de no comer el fruto tiene intenciones malvadas, tiene intenciones mezquinas, egoístas. Porque bien sabe Dios, dijo la serpiente, que si ustedes comen de ese fruto serán igual que Él. Entonces, entre líneas estaba diciendo la serpiente que Dios es malo, que Dios es mezquino, que Dios no quiere que el hombre pueda tener sus atributos. Es egoísta. Es el mismo argumento de todas las generaciones. El diablo atenta contra los atributos de Dios y no se lo podemos permitir. Dios es bueno, amoroso, misericordioso. La segunda cosa que les quiero dejar en sus corazones: cuando sufra rechazo por su fe, por seguir a Jesús, quizás burla de su familia o de sus amigos, recuerde algo: Jesús
el justo, fue tratado con injusticia. Si a su Señor le hicieron todo eso, podemos esperar injusticia. Pero he aquí, viene el ángel del pacto, nos dice Malaquías. Ya viene, no tardará. Jesús, el Rey de justicia, y Él hará justicia a su pueblo fiel. ¿Saben qué? Dígale a su corazón en esos momentos difíciles de rechazo, de injusticia por su fe. Dígale a su corazón, Jesús es mi justicia. Jesús es mi justicia. Yo lo animo a que renueve su esperanza. El ángel del pacto, Jesús mismo, el mensajero de la promesa, quiere decir eso, vendrá pronto a cumplir lo que prometió.